Gracias amigos televidentes por mantener la sintonía de Conexión GT y estar siempre pendiente de la multiplataforma de la red Radio Televisión. Soy Richard Shaw, su anfitrión en el programa de Conexión GT y quiero darles la más cordial bienvenida a una edición más de este programa donde hay análisis, opinión y una interesante entrevista. La red televisión, la red, conectados con vos, siempre con vos. Ahora se ve la radio, la red televisión. RCN, la red televisión, la red, conectados con vos, siempre con vos. El COVID-19 sigue entre nosotros. No te confíes, sigue las recomendaciones de los expertos. La mejor medicina está en tus manos. Protégete. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Gracias amigos televidentes por continuar acá en la sintonía, a todas las personas que nos escuchan por la 106.1, a las personas que nos ven en los canales 40 de Claro y 95 cuando es satelital. Hoy tengo el gusto de recibir en los estudios de Conexión GT a un gran amigo, a un hombre que aprecio mucho, compañero de hace muchos años en la secundaria del Adolfo Hall. Se trata del licenciado Rafael Rothman Chan. Rafael Rothman Chan fue interventor de FEWA y motivo por el cual lo estamos invitando el día de hoy. Gracias al licenciado Rothman Chan por estar con nosotros, un gusto de tenerlo acá. Rafita, muy amable. Rafita, le vamos a decir, mira, Rafa, vamos a dejar un poco la formalidad, Rafa. Tu experiencia como interventor de FEWA. Un momento cuando se estaba todavía en discusión el tema de la propiedad, del litigio que había, ¿no? Pero en ese paso por FEWA, hoy que vemos que se está intentando reactivar el tema del tren, háblanos acerca de los beneficios que tú ves en tener en Guatemala un tren que puede servir tanto a pasajeros como a carga. Sí, muy interesante lo que has planteado. Primero que todo, te agradezco la oportunidad, Richard. Alan Mackenzie Show, un amigo de Rafael Rothman y de la familia Rothman. Estuvimos también ya en el Congreso, hemos trabajado, hemos servido al país. Y el presidente Alejandro Maldonado me dio la oportunidad de servirle a nuestro país, a nuestra patria, como interventor de FEWA, reconociendo el papel histórico que nos dejó la revolución del 30 de junio de 1871, el general Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados, especialmente el general Justo Rufino Barrios decidió traer el tren a Guatemala. Guatemala tuvo desde esa época un tren, en aquel entonces el más moderno en toda América Latina. Podemos decir que en la China no había tren, que en Japón no había tren, que en Corea no había tren, y aquí en Guatemala ya teníamos un ferrocarril, transporte de pasajeros y transporte de carga, que se inicia de Guatemala, Escuintla, y posteriormente Escuintla a Puerto de San José. Tenemos también la dicha histórica de haber tenido ese puerto de San José ya como un puerto marítimo mercante, el primero en Centroamérica. Posteriormente, el general José María Reina Barrios trabaja y proyecta el tren hacia Izabal, llevándolo hasta Puerto Barrios, donde incluso le pone el nombre al puerto marítimo mercante para sacar la carga de los guatemaltecos del café, la exportación del café, la exportación del banano, productos agrícolas, todo tipo de productos que se fueran por Puerto Barrios. Entonces tenemos el segundo puerto marítimo, y es así entonces como el general José María Reina Barrios logra desarrollar ese gran proyecto del tren, y que posteriormente el tren continúa desarrollándose hacia distintos lugares como lo es Escuintla, Mazatenango, Retaluleu, Coatepeque, y Coatepeque llegamos finalmente hasta Tecunumán, frontera con México. Impresionante cómo desde prácticamente desde la época de Justo Rufino Barrios tuvimos tanto desarrollo tecnológico, industrial, y que permitió que Guatemala
fuera un país competitivo, económicamente hablando, en la región centroamericana y el sur de México, porque el sur de México tampoco tenía ni tren, ni tenía tampoco puertos marítimos. Estamos hablando entonces que lo que ocurrió es que posteriormente el tren se le dio en usufructo al IRCA, a los ferrocarriles International Railroad Company. Ahí es donde nace el famoso Tren de los Altos. Sí, ahí es donde nace el Tren de los Altos, el IRCA o International Railroad Company, que era también de la United Fruit Company, desarrolla las distintas líneas del tren para el desarrollo económico agrícola del país. Y no es sino hasta el gobierno del presidente Julio César Méndez Montenegro, aproximadamente 1968, que crea Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA. Y entonces es a partir de ahí que FEGUA desarrolla operaciones hasta la década de los 80. ¿Qué pasa en la década de los 80? Bueno, nuestro tren era trocha angosta. La trocha es la línea del ferrocarril, las dos líneas del ferrocarril. La línea paralela era angosta. Así es, sí. Así es, muy angosto. Esto era para los trenes antiguos. Tren local, no, tren local, tren nacional. Va hacia los puertos, no se abrió internacionalmente. Entonces nos fuimos quedando con locomotoras antiguas, y cuando el presidente Romeo Lucas García compra 3 máquinas modernas, cuando se emplearon, se descarrilaron. Y entonces también entró el tren en una fase que necesitaba modernización, necesitaba mayor impulso y abrir la trocha a la trocha ancha, que es la trocha internacional, la trocha que tienen los ferrocarriles de Kansas City, de Nueva York, de Buffalo, de Chicago. Que da más estabilidad. Que da más estabilidad. Por ejemplo, el tren Amtrak de los Estados Unidos es trocha ancha. Y da más estabilidad, la máquina va más segura, y para transporte de pasajeros y transporte de carga. México entró en la misma crisis. México tuvo tren después de Guatemala, tuvo ferrocarril después de Guatemala, pero México entró en la misma situación de quedarse con ferrocarriles antiguos y no modernizó. Por lo tanto, en la década de los 90, México otorga un usufructo, se lo otorga al Kansas City Railroad. Y también en esa misma época, esos son los ferrocarriles de México, pero los ferrocarriles del Estado de México, en el centro de México, se lo otorgan a los ferrocarriles de España. En ambos casos, ellos tuvieron éxito, porque esas empresas llegaron a invertir, a crear, ampliar las trochas, nuevamente a reconstruir toda la vía férrea y a crear un nuevo ferrocarril, que es lo que tiene que hacerse en Guatemala. O sea, lo que me estás diciendo es que uno de los problemas de Guatemala es que todavía existen los vestigios de esa trocha angosta. Claro. Y cuando se da en concesión el ferrocarril de Guatemala a la empresa canadiense, ¿qué pasó? La empresa era de Ferrocarriles de Pensilvania. El dueño era Henry Posner. Henry Posner es del Pennsylvania Railroad, y ellos no invierten en reconstruir y modernizar la vía férrea. Entonces el presidente Oscar Berché declara lesivo para los intereses del Estado el usufructo que se le había entregado a Ferrovías, pero Ferrovías, el 82% de acciones eran de Henry Posner, de los ferrocarriles de Pensilvania. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el presidente Arzú otorga ese usufructo, el oferente, que fue Henry Posner, se suscribió ese usufructo y se estableció que se iba a ir a un juicio arbitral cualquier diferencia que hubiera.
Kansas City Railroad de México sí invirtió en crear todo un desarrollo ferroviario, pero aquí no. En esta concesión que da ARSU no se especificó, y eso es importante y que quede claro en la mente de todos los televidentes, porque ahora que hemos visto en la ciudad capital que empieza a pasar el tren, yo he visto a gente que hasta le aplaude, porque le parece curioso, pero son trencitos antiguos. Sí, claro. Son trenes de cero capacidad. Para poder hacer la vía férrea funcionar, lo que me estás diciendo es que tiene que haber una inyección de capital como la que se tuvo en México, para poder lograrlo. Sí, ¿y por qué te planteaba todo que esto, Richard? ARSU, cuando da la concesión, no lo especificó. Él sí estaba contemplado en el usufructo oneroso, se llama Contrato 402, que no solo fue otorgado por medio de una licitación, sino que también fue aprobado por el Congreso de la República. Es uno de los contratos que el Estado ha dado, aprobado por el Congreso de la República. Que en ese tiempo ARSU tenía un dominio del Congreso. Del Congreso y realmente la intención fue desarrollar el tren. Henry Posner le falla a esto, pasan los 4 años del presidente Alfonso Portillo y a mediados del periodo de Oscar Berger, la Procuraduría General de la Nación, que es la representante del Estado, lesivo esto. Declara lesivo. Aquí hay que mencionar un par de temas importantes. Los auditores de la Contraloría General de Cuentas constantemente están enviándole al interventor de FEGUA que declare lesivo para los intereses del Estado el usufructo contrato 402. Y eso no le corresponde al interventor de FEGUA, eso le corresponde al presidente de la República y en todo caso al Procurador General de la Nación. Pero hay que reconocer que hay mucha falta de conocimiento, capacidad y experiencia de muchos auditores de Contraloría que realmente solo ponen lo que a sabor y antojo quieren poner, y eso no es así. Tienen que actuar de acuerdo a derecho, apegados a la ley, y tienen que conocer que cuando hay una intervención, el presidente de la República es el que toma las decisiones finales, y su representante ante determinados temas legales, como son declaraciones de lesividad, le corresponden a la Procuraduría General de la Nación. Entonces el punto es que en este caso el presidente Berger, a través de la PGN, declara la lesividad. Pero como el contrato 402 establecía que se iban a ir a un juicio arbitral, Henry Posner se lleva el juicio a Washington, D.C. Y ahí lo él pedía $84 millones. Henry Posner pedía, por haber invertido en lo que él había invertido en el tren y por daños y perjuicios y porque el Estado de Guatemala le quería quitar la concesión, el usufructo por 50 años, eso realmente le dolió al señor y pedía $84 millones. Pero el Estado de Guatemala presentó, yo no estaba en ese entonces en FEGUA, solo estoy haciendo una recapitulación. Tampoco estaba en la época de Justo Rufino Barrios, tampoco estaba en la época de ARSU, ni en la época de Berger. Entonces el Estado de Guatemala logra que se le bajen a 14 millones, 13.5 millones de dólares. No solo eso, sino que logra que las acciones de Ferrovías le pasen al Estado de Guatemala. O sea que desde el 2013, todo lo que recibía Ferrovías, lo recibe prácticamente, Ferrovías todavía existe, pero ahora ese 82% le corresponde al Estado de Guatemala. Y tiene en su poder esa administración, esa verificación, esa supervisión y esa fiscalización, la tiene por un lado FEGUA, pero el que tiene las acciones en su poder, como todas las acciones que tiene y que posee el Estado de Guatemala, la Procuraduría General de la Nación. Estamos hablando que 82% tenía Posner. Okay. Ahora son del Estado de Guatemala. ¿Y el 18% restante? El 18% restante son empresarios guatemaltecos, son corporaciones, son empresas, son personas individuales, ese 18%. Obviamente siempre es la mayoría la que más influye, pero la obligación de los ingresos de Ferrovías, tanto de Henry Posner como de los actuales propietarios, entre ellos el Estado,
es invertir el dinero de los ingresos en la rehabilitación ferroviaria. Bueno, ahora hablemos de la rehabilitación ferroviaria. Solo Sí. antes de eso, solo finalizo diciendo, se resuelve la controversia, el juez emite un laudo arbitral del cual no quedó satisfecho el señor Henry Posner, pero el Estado de Guatemala del 2013 para acá ya recuperó más de esos 13 millones de dólares. Del 2013 para acá. ¿Y de dónde provienen los ingresos? Bueno, el primero, de Puerto Barrios. Un usufructo, una concesión que el presidente Vinicio Cerezo le dio a Cobigua, que era la que mayormente utilizaba el puerto. Y ellos invierten en la rehabilitación de Puerto Barrios. De ese tramo. De ese tramo, porque recordemos ¿de dónde a dónde? Recordemos que el puerto funcional estaba en Santo Tomás, o sea, ahí hay una creación de un puerto que es Santo Tomás para todas las exportaciones que van hacia Europa y hacia Estados Unidos. Pero Puerto Barrios, el señor Mena tiene la concesión por un tiempo determinado por el gobierno del presidente Cerezo para utilizarlo para las exportaciones de banano. Incluso habían exportaciones que salían de Honduras también, que salían tanto de Puerto Barrios como de Santo Tomás. Pregunta, ¿esta red ferroviaria ya es con trocha ancha? No, ahí estamos hablando de Puerto Barrios. Sí, de Puerto Barrios. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Porque me preguntas de dónde son los ingresos. Sí. Esos son ingresos de Puerto Barrios, ingresos de la vía férrea, que conste, FEGUA no recibe esos ingresos, los recibe Ferrovías. O sea que yo como interventor no recibí esos ingresos, los recibe Ferrovías, que es fiscalizada, controlada y supervisada por la Contraloría General de Cuentas. Ahí sí tienen la obligación legal por mandato constitucional de fiscalizar las empresas del Estado y las instituciones del Estado. Entonces, pero lo menciono para que entendamos la dinámica, que en este momento el usufructo todavía pertenece a Ferrovías. Lo que debe hacer FEGUA, que fue mi papel, fue llegar a trabajar en un proyecto de desarrollo ferroviario para encauzar a Ferrovías a cumplir el mandato del 402, que dice que tiene que restablecer las vías ferroviarias. Y es así como presentamos el proyecto de desarrollo ferroviario Ciudad Hidalgo, México, Tecunumán, Guatemala, y que empezamos a trabajar las fases del proyecto para rehabilitar el desarrollo ferroviario. Esto es para conectar comercialmente Guatemala a México. Así es. Ahora, ¿qué pasó? Porque tengo entendido que sí se dieron algunos trayectos, entró mercadería, incluso hay una bodega ahí cerca de Tecunumán. ¿Qué pasó? Hay un complejo de bodegas, hay empresarios de Guatemala incluso que han invertido. Yo hablé con el antiguo promotor Eddie algo, ¿de acuerdo? Sí. Y resulta también que para eso se le llama espuelas. Al llegar el ferrocarril a la estación del tren, posteriormente hay espuelas. Las espuelas son las entradas del mismo tren a esas bodegas. Tiene bodegas Zetagás, tiene bodegas el grupo Jame, tienen bodegas, grupos de corporaciones industriales agrícolas para poder exportar, para poder enviar ellos toda su exportación agrícola, agroindustrial, industrial. Pero quiero decirte que eso fue un éxito, porque le presentamos el proyecto al presidente Alejandro Maldonado, a su gabinete, los cuales aprobaron decididamente y aportaron todo el personal para las mesas intersectoriales, porque como era un intercambio fronterizo, es un cruce de fronteras, entonces tenía que estar migración, tenía que estar la SAT, el Ejército, Seguridad Nacional, Ejército, Policía Nacional Civil. Integramos esas mesas de trabajo durante 3 meses, desarrollamos todo el programa, se lo fuimos a presentar también al presidente Peña Nieto y a su gabinete en Cancillería Mexicana.
donde estaba el CAPUFE, Caminos y Puentes Federales de México, estaba la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Migración, las secretarías en México, vos bien lo manejas, tú lo sabes, son ministerios. Y ahí estaba entonces también la Secretaría de la Armada, la Secretaría de la Marina de México, la Secretaría del Ejército de México. Entonces pudimos presentar ese proyecto de desarrollo ferroviario, interconexión internacional. ¿Cuál era el mensaje? Porque eso es lo importante. El mensaje era: el tren vuelve a casa, el tren está vivo, y empecemos por un área donde va a ser comercialmente viable y que va a tener apoyo de esto. Ahora, y se van a interesar los inversionistas. Y yo te voy a decir una cosa, Rafa, si esto se hubiera desarrollado de una manera más eficiente, no tendríamos que limitarnos solo a estas pocas empresas, sino que los cañeros podrían usar, el tren podría ser de gran utilidad. Es que el tren de carga es para que lo usen los cañeros, los cafetaleros, solo los cardamomeros, todos. Imagínate vos la facilidad que tendría el empresario del azúcar si pudiera usar el tren de Santa Lucía al puerto. Piense otra cosa, cómo se limpiarían las carreteras. Esto serviría para que nuestras carreteras no estén destruidas. Exactamente. Vas de Escuintla a Puerto Quetzal, la carretera está destruida. ¿Y quién hace eso? Las grandes trocas. Sí. Entonces, por la sobrecarga. Además, eso no van a haber carreteras que aguanten. Ese material tiene que ser transportado en tren. En tren, como es en todas. Como es en todo el mundo. Entonces, los países desarrollados. Ahora, yo te pregunto, Rafa, esto es una lógica, esto cae por su peso, amigo Radio Escucha, televidente, cae por su peso, es lógico. ¿Por qué no se da? ¿Qué grupo de interés político, de interés económico es el que está frenando este tema? ¿Será que es una mafia de transportistas, de traileros? ¿Qué es lo que pasa? Te lo voy a decir sinceramente. No hay ni un grupo. Entonces, pero eso me preocupa más, Rafa. Sí, porque si no hay un grupo que esté frenando esto, significa que los gobernantes han carecido de las neuronas suficientes para darle la importancia a una alternativa de transporte que limpiaría las carreteras, que sería una solución para el transporte de carga. ¿Qué pasa? El presidente de la República tiene que nombrar un viceministerio del ferrocarril, si lo quiere desarrollar, o tiene que crear una comisión de más alto nivel que el mismo interventor de FEGUA, porque quiero decirte algo, el interventor de FEGUA tiene que estar administrando la seguridad de las instalaciones, tiene que estar administrando, ¿qué instalaciones tiene FEGUA ahorita? Tiene las instalaciones. ¿Solo el museo? No. Tiene todas las instalaciones, son varias manzanas que están aquí en el centro de la ciudad, en la 18 calle y 10ª avenida. Sí, perfecto, pero que no se usan. Perfecto, que no se usan. Tiene que llenas de chatarra. Sí, tiene que estar haciendo el POA, tiene que estar asistiendo a las juntas, a las reuniones que está citando el Ministerio Público, la PGN, para distintos temas, por todos los nudos legales. Tiene que estar fiscalizando el trabajo de Ferrovías. Pero quiero decirte algo, yo aparte de hacer eso, me tomé a la tarea de estar reuniéndome con los señores de Ferrovías, y incluso nosotros les presentamos este proyecto, fases de ejecución del proyecto de desarrollo ferroviario. Incluso te puedo decir, la regulación administrativa, financiera y jurídica de FEGUA, porque tenemos más de 400 demandas legales para sacar a los invasores, porque es parte de lo que también Henry Posner, por eso ya no quiso el tren. Ahora, esa es otra cosa donde estamos hablando. Hablamos de los proyectos pendientes. Nos quedó pendiente el proyecto de desarrollo de la línea férrea que podría solucionar los problemas de la costa, del antiplano, ¿verdad? Y qué decir, imagínate usted esas carreteras que se atascan de Guatemala a Puerto Barrios, si fueran funcionales. ¿Cuánto se ahorra en transporte de esta gente? Sí, entonces vamos al punto, que trabajamos fuertemente con ellos para desarrollar la rehabilitación del tren desde Tecunumán, Guatemala, hasta Coatepeque,
a Mazatenango, a Retaluleu, a la capital, a Puerto Quetzal, a la capital y hacia Puerto Barrios. ¿Para qué? ¿Qué pasó? Porque ¿qué pasaría con esto? Desarrollamos económicamente el país, creamos fuentes de empleo, levantamos la economía del país, nos ponemos en competitividad porque nos conectamos al ALCA, a la zona de libre comercio más grande del continente americano, que es México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasó? Bueno, el tiempo mío fue corto, yo desarrollé mi papel, pero habría que preguntarle al presidente Jimmy Morales, que como muchos de sus ministros, de su gente de equipo de trabajo, pasaron de brazos cruzados, pasaron 4 años, que esto se debió de seguir haciendo paso a paso, kilómetro a kilómetro. Una de las frases Hay que levantar las vías, ampliar la ir trocha, haciendo la pero trocha ancha. Pero aquí viene el problema que hablamos fuera de cámaras, y es que hay impactos positivos, y esos son innegables, amigo Radio Escucha, televidente, que nos están acompañando el día de hoy. Tener un tren nos pone a la vanguardia de la comunicación, no solamente comercial, sino que de pasajeros. Pero el problema es que en nuestro querido país, los muchachos se empezaron a apropiar de las redes, de las líneas férreas. ¿Qué decir de la industria del reciclaje que se empezó a robar los rieles? Porque hay muchos lugares donde los rieles ya no existen porque los muchachos los hicieron sencillo, los llevaron, los fundieron y los vendieron como hierro. Háblame de los problemas. Vemos ahora la iniciativa. Ya hablamos de los problemas nacionales. Ya hablamos de los problemas nacionales. Vamos a hablar de la proyección capitalina, sí, y de los problemas que enfrentaría el presidente Yamatei para llevar a cabo esa intención que declaró en campaña, sí, de echar a andar el tren. Pero antes de eso, ¿qué? No puedo dejar de mencionar sobre las invasiones que se dieron en el interior y aquí en la ciudad capital. De eso me refiero. FOPAVI, FOGUAVI y las instituciones para crear vivienda pueden ellos crear proyectos de vivienda para ir desalojando y hacerlo ordenadamente. Hay todo un censo de eso, y también es importante reconocer que aquellos que sí han construido viviendas o construcciones de 2 niveles, pues igual ahí tienen que pasar botándoselas. Pero es que ahí hay una responsabilidad de la Municipalidad de Guatemala, que otorga licencias de construcción en lugares que no son de la propiedad de las personas. Totalmente. ¿Cómo es posible? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ahorita vemos a la gente allá en Gerona, el Ministerio Público, llorando porque saben que ellos son invasores que llevan 30 años viviendo en un lugar que no les pertenece. Sí. Y eso genera una conflictividad social. ¿Qué va a pasar? Porque eso es aquí en la capital, que es lo que vemos. Ahora bien, aquí la ciudad capital tiene vías que están libres y están despejadas. Entonces, de zona 1 a muchas áreas, y que son pocas casas, poca gente que invadió. No va a ser difícil sacarlos. De hecho, hay un proceso legal, entonces tiene que ser aprobado por orden de juez y se concluye con el desalojo. Pero lo único es que hay que saberlo hacer. Vos también sos abogado. Una persona que habita una vivienda por más de 20 años, ¿se considera propietaria, sí o no? No. No. Una persona... No, si tiene propiedad inscrita en el registro de la propiedad, no. Estás hablando de lo que podría ser una titulación supletoria, pero eso es lo que no tiene título de propiedad. Ahora una persona que viene e invade ilegalmente y construye, ¿cae en delito? Sí. Entonces, además de invasores, están cometiendo delitos. Sí, claro. Y te digo esto. Todas las propiedades del ferrocarril están inscritas, finca, folio y libro, en el registro de la propiedad. Yo saqué un inventario, parte de la regularización jurídica, y se la entregué al que me recibió como interventor. Todas las propiedades, finca, folio y libro, de aquí hasta Puerto Barrios, de aquí de la ciudad capital hacia Escuintla, Puerto Quetzal, Puerto San José, hacia Reu, a Champerico,
De Reu hacia Tecumumán. Vamos a ver, está la línea, para tener una idea, amigos televidentes, está la línea de tren, o está por una carretera, y se supone que 20 metros al lado, de cada lado, Sí. son parciales. Sí. O sea, está la línea de tren, ¿cuántos metros son propiedad de la... Lo que vos habías mencionado. 20 Eso metros. es, sí. Y entonces... Entonces, por ejemplo, la línea aquí famosa que pasa por Gerona, donde están todas las casas de tolerancia, ¿qué va a pasar ahí? Ahí no hay 20 metros. Ahí seguramente hicieron acuerdos con FEGUA desde hace 20, 30 años o regularizaron con la municipalidad Porque y se llegó a ese acuerdo. Por seguridad tiene que estar esto. Y actualmente... Porque esas casas estaban antes. Esas casas estaban desde hace 50 años. Y el tren iba y venía en el área de Gerona, abajo de la 13 Avenida, entre 13 y 14 Avenida. Respeto al tren. Y ya estaban establecidas. Por lo tanto, considero que ya estaba establecido ese tema. Rafa, veamos. El alcalde Quiñones prometió junto con el presidente Yamatei habilitar el tren como una solución al caos vehicular. ¿Cuáles son los problemas que va a enfrentar este señor alcalde? Sí. Uno de los problemas puede ser las invasiones, pero como te repito, y ahí hay procesos legales que pueden solventarse, que pueden solucionarse. ¿Cómo? Con la orden del juez para el desalojo, pero hay que hacer esos desalojos de la forma más ordenada posible y lograr que el tren llegue y sirva a toda la sociedad guatemalteca, sobre todo a los capitalinos. Sí es posible tener un tren de pasajeros, sí es posible tener un tren de carga en la ciudad y también un tren saliendo al interior. Lo que sí debe ser conveniente es crear prácticamente, hay que invertir, hay que modernizar, prácticamente reconstruir las vías férreas con una trocha ancha, una trocha moderna, para que los trenes que vengan puedan funcionar y no se vayan a descarrilar, porque vuelvo al punto, el presidente Jimmy Morales, hace un par de años, él se subió al tren, hicieron fiesta y dijeron, ya el tren va. Pero si dentro de las fases del proyecto que realizamos era invertir en una nueva vía férrea, ¿por qué? Porque los durmientes, que son los troncos por donde van, muchos ya están desgastados. Los clavos que van sobre las plaquetas, la vía férrea, hay que cambiarla. El mismo Jimmy Morales se fue a descarrilar y fue prácticamente una burla para la sociedad guatemalteca. Eso sí. No se vale lo que hicieron esa vez. Quisieron burlarse del pueblo, quisieron engañarlo, quisieron decirle, ya hay tren. No, hay que hacer una buena inversión. Por eso hay una planificación, hay que hacer una buena inversión para, si se va a invertir ya en nueva máquina, en los vagones y todo, que también haya una vía férrea segura para los pasajeros. O sea, las vías están en un 85% libres. O sea, no va a ser difícil terminar los procesos legales, que avanzamos bastante. Quiero decirte que en nuestra gestión logramos se desalojaron, por decirlo así, más de 200 familias que estaban precisamente en el área de Gerona. Esto era un proceso legal que ya se venía y que había que cumplir con la ley, y parte de eso el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil desarrollaron toda ese desalojo legal. Desde las 4 de la mañana estaban ahí parados frente a esas bodegas de Gerona, y fueron desalojados pacíficamente. Y así es como deben de seguirse desarrollando los desalojos que se desarrollen, porque al final va a ser para el tren, para beneficio de los 8 millones de guatemaltecos que vivimos en la ciudad capital, porque el tren sí va a descongestionar el tráfico, el tren va a ayudar también a
al desarrollo económico, va a ayudar a mucha gente que trabaja en las afueras de la ciudad capital a que pueda venir temprano a sus trabajos. No, es que yo todavía alcancé a subirme al tren que daba la vuelta por Amatitlán, pero bueno. Y que sean beneficiados con un tren, pero deben de hacerlo de buena forma, eficientemente, la inversión que se haga es de beneficio para la población guatemalteca. Ahora, si el Estado no tiene, hay países interesados que pueden tomar esto como Corea, Japón, Taiwán, España, como lo hicieron en México. Y el Estado gana recursos, porque lo importante es que el Estado reciba esos recursos. El caso actual de Ferrovías es el pueblo de Guatemala el dueño de ese 82% de acciones, que es el Estado de Guatemala. Sí, pero ahora hay que invertirlo bien, y lo que hay que hacer es que hay que atraer inversión nacional e internacional para invertir en un nuevo ferrocarril. Podemos decir, nuestra frase fue: el tren vuelve a casa, pero también lo que se estaba haciendo era atrayendo inversionistas para que invirtieran en el tren, para que se generara empleo, que se levantara la economía y que hubiera bienestar para la familia guatemalteca. Ese es el trabajo que se hizo bien, pero ahora hay que continuarlo. Y para eso es que entonces me hablas tú del proyecto del alcalde, sí, y el proyecto del presidente actual, sí, pero tienen que desarrollarlo, tienen que planificarlo, tienen que atraer inversión internacional y tienen que desarrollarlo. Quiero comentarte algo. En días pasados me informé acerca de una inversión que está haciendo el gobierno de Corea, los estudios de factibilidad para el tren en la ciudad y el tren hacia suroccidente, hacia el área donde estuvimos trabajando. Esa es una donación que dio el gobierno de Corea, y también el gobierno de Corea es el que está desarrollando los estudios. Pues dentro de esos estudios les va a aparecer que tienen que invertir, o se tiene que hacer una inversión en un ferrocarril moderno. Porque si no, solo estamos poniendo en peligro la vida de los guatemaltecos, como el presidente que se fue a estrellar y se desencarriló. Así es. Bueno, gracias Rafa por esta ilustrativa charla que hemos tenido. Se ve que te apasiona el tema, y ojalá tuviéramos otros funcionarios que tengan esa visión y conocimiento de cada uno de los sectores que requiere una acción pronta para su rescate. Quiero resumir el tema de los trenes con lo siguiente. Vemos acá que la industria del ferrocarril en Guatemala necesita una renovación, que las trochas, o sea, la distancia entre riel y riel debe ser más amplia, porque si no, no cumplimos con los estándares internacionales. Segundo, tenemos que tener una política, ¿verdad?, legal, jurídica, eficiente para poder rescatar las propiedades que hoy están evitando que el tren funcione. Otro, hay que hacer una renovación total de la maquinaria, ¿verdad?, que está en funcionamiento tanto en Ferrovías como en Fegua, porque por lo que hemos platicado es una maquinaria obsoleta. Claro. Y para terminar y ponerle la guinda al pastel, se debe de garantizar, si hay inversores internacionales, ¿verdad?, una certeza jurídica para que la persona, como los de España, como los de Pensilvania, los de Kansas, que quieran venir, tengan la tranquilidad de poder invertir en un país que va a respetar los acuerdos. Claro. Y ojo, si se va a dar una concesión, lo único que pediríamos es que sea con transparencia, claro, para que se garantice que Guatemala sea el beneficiario, porque también damos recursos del Estado, como las mineras, damos recursos del Estado, como algunas bodegas en los puertos, donde realmente el gobierno no recibe nada o recibe muy poco, y eso es injusto. Que seamos el país que reciba el porcentaje más bajo del mundo por la explotación minera, eso es motivo de vergüenza, eso es motivo de verdadera tragedia en nuestro país. Así que muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros acá. Un gusto. Quiero agradecer públicamente a Rafael Rodman Chan, quien es un colega periodista también, compañero, capitán de aviación y licenciado ahora. Así que muchas gracias, Rafa. Bienvenido a esta casa Conexión GT. Vamos a un corte comercial y regresamos con más acá.
para que siempre estés conectado a los deportes y las noticias. En La Red te ofrecemos diversas plataformas. La Red 106.1 en la región metropolitana, www.lared.com.gt para estar conectados desde cualquier parte del mundo. Guateplay para siempre tener la señal de La Red Televisión, un medio multiplataforma que está a tu lado en todo momento. La Red, conéctate. El COVID-19 sigue entre nosotros. No te confíes. Sigue las recomendaciones de los expertos. La mejor medicina está en tus manos. Protégete. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. La confrontación en Guatemala es un tema que está al día. Cada vez que abrimos las páginas de Facebook, encontramos comentarios de personas que señalan al pacto de corruptos o que señalan al pacto de terroristas. Y es que realmente la confrontación es el caldo de cultivo de la dominación. Y para eso quiero presentarles un video que llegó a mis manos por cortesía de un amable televidente, donde se explica de una manera muy didáctica cómo es que nos enfrentan para dominarnos. La estrategia que utilizan los poderosos para gobernar. Si recoges 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un jarro de vidrio, nada pasará. Pero si tomas el jarro, lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa, las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las rojas creen que las negras son las enemigas, mientras que las negras creen que las rojas son las enemigas, cuando el verdadero enemigo es la persona que sacudió el jarro. Lo mismo ocurre hoy en día en la sociedad. Hombres versus mujeres, izquierda versus derecha, rico versus pobre, fe versus ciencia, joven versus viejo. Antes de ponernos a pelear entre nosotros, debemos preguntarnos, ¿quién sacudió el jarro? Desde siempre, los poderosos han movido los hilos a su antojo. Su objetivo, manejar el poder para su beneficio. Y que nadie interfiera. ¿Cómo lo logran? Aprovechan nuestras diferencias para enfrentarnos y así desviar nuestra atención. Divide y vencerás. Es lo que dijo el dictador romano Julio César, cuando se dio cuenta que los pueblos que quería gobernar los sobrepasaban en número. Para evitar que se unieran en su contra, firmó acuerdos que terminaron beneficiando a unos y perjudicando a otros. De esa manera, crearía rivalidades y envidia entre un pueblo y otro. Mientras peleaban entre ellos, no tenían tiempo de unir fuerzas y combatir contra el verdadero enemigo, el gobierno de Roma. En los siguientes 2000 años de historia, los gobernantes y los poderosos han utilizado esta estrategia para manipular a la humanidad a su conveniencia. Su plan consiste en poner a los unos contra los otros, enfrentando a distintos colectivos, o poniendo en contra de un pequeño grupo a toda una nación. De esa manera, agotados por su lucha, se olvidan del verdadero problema, quienes crearon el conflicto. La lucha de clases, machismo contra feminismo, ateos contra creyentes, farmacéuticas contra pacientes, blancos contra indígenas, enfermos contra sanos, y la lista acabará en todos contra todos si no le ponemos solución. Todo este tiempo te han manipulado de una forma muy astuta y ni cuenta te has dado. Utiliza las noticias, programas de TV, series y películas para influir en ti y hacer que adoptes una postura a favor o en contra de algo. Mientras más repitan la misma idea, mejor será. Así que, aunque no hayas experimentado en carne propia, elegirás uno de los dos bandos. Piensas que tienes libertad de pensamiento. Sin embargo, desde un inicio esas creencias te han sido impuestas muy hábilmente. Es momento de cuestionar tus creencias y todo lo que has aprendido. Saca la venda de tus ojos. Como dijo Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados. Ellos no te darán contenido que te haga despertar,
sino que te idiotice y te mantenga dormido, lo cual abunda hoy en día. Porque la ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Así los poderosos pueden hacer de las suyas. Los gobernantes firman contratos, endeudan a su nación, roban, todo para su beneficio y el de los dueños del mundo. Y nadie dice nada porque siempre está oculto y no hay un pueblo despierto que los enfrente. Sin embargo, cuando algo se revela, quiere decir que algún grupo de poder está en contra de un gobernante y destapan sus fechorías cuando ya no les sirve. De esa manera, la gente se une para protestar y sacarlo del poder. Pero una vez más, está siendo manipulada por los poderosos. Ellos nunca pierden. Los poderosos nos tienen divididos porque saben que mientras más unidos estemos, más peligrosos seremos. Si intentas matar a una abeja, probablemente lo consigas. Pero si intentas hacer lo mismo con un enjambre, lo único que conseguirás es correr por tu vida. De igual forma, un pueblo unido jamás será vencido. Y es que seremos tan fuertes como unidos estemos, o tan débiles como divididos estemos. Depende de nosotros. Ahora mismo somos una sociedad dividida y enfrentada, pero es momento de aceptar que como seres humanos tenemos diferentes posturas y eso está bien. Debemos de aprender a vivir juntos como hermanos o perecer juntos como necios, dijo Martin Luther King Jr. No intentes cambiar a los demás, ni sigas cayendo en la trampa de los poderosos. Por mucho tiempo nos han visto la cara. ¿No crees que es momento de tomar acción y dejar las diferencias a un lado? Las personas ignoran el poder que tienen cuando están unidas. Dice un proverbio etíope que, cuando las arañas se unen, pueden amarrar incluso a un león. Un pueblo unido y organizado no debe temer a su gobierno. Es el gobierno quien debe temer a un pueblo unido y organizado. Basta de vivir enfrentados. Nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad. Yo no sueño con que el mundo cambie. Sueño con que el pueblo tome conciencia. Si el pueblo toma conciencia, no hacen falta sueños. Como dijo Salvador Allende, algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que sea respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Interesante el video de cómo se enfrentan las hormigas y la pregunta es quién está moviendo el frasco para que todos nos estemos peleando. Y es que hay confrontación entre blancos, negros, morenos, indígenas, ladinos, hombres, mujeres y cada vez estamos más divididos y es más fácil controlarnos. Pero hablando de las divisiones, lo que tenemos que ver es que en la ciudad capital hay una división, pero es una división muy triste y es la división entre los que reciben agua y los que no reciben agua. Y en este caso quiero llamar la atención, como ven ustedes en pantalla, a la denuncia que pusieron los diputados Luis Fernando Pineda y Román Castellanos del bloque Semilla. Ellos dicen que no hay agua en la ciudad de Guatemala y han presentado una iniciativa, ¿verdad?, a lo cual ponen a consideración la necesidad de destinar recursos financieros para la captación de agua. Y es que en el Día Internacional del Agua que acabamos de celebrar, lo que hay en Guatemala es escasez, no agua, ¿verdad? Así que es un llamado de atención para nuestro querido alcalde Ricardo Quiñones, que de alguna manera pues pasa su tiempo más ocupado en el tema cosmético que en temas de fondo, como podrían ser el suplir de agua a la ciudad capital. Un amable televidente nos ha enviado un video y es un video de un lugar muy lejano, es en la comunidad de Cubulco. Resulta que la carretera que une Cubulco con Quiché, con Canillá específicamente, es una carretera que está en pleno
abandono. Hay un puente que cuando es época de invierno no se puede cruzar, así que vamos a ver el video y luego vamos a hacer un llamado a los alcaldes encargados. Muy buenos días, este es el puente del caserío Chitanil de Cubulco, Baja Verapaz. Es la carretera que conduce de Cubulco hacia Quiché, en donde el puente colapsó en la temporada de invierno. Como ustedes pueden observar, el puente colapsó definitivamente. No tenemos acceso, ya viene la temporada de invierno otra vez. Aquí han hecho la lucha los comunitarios para poder reparar este puente, para que puedan pasar los carros, pero no es suficiente. Necesitamos el apoyo de las autoridades. Ya se habló con el señor alcalde, en donde nos vino a prometer que muy pronto estaría tomando cartas en el asunto, y no tenemos ningún resultado de él. Ya tenemos 6 años que él está en el puesto y en ningún... Resulta que el alcalde Marcelino Tomás Alonso, de Cubulco, ha prometido constantemente que va a arreglar este tramo carretero que ustedes vieron, donde se quedan los carros, se queda la mercadería, donde es una polvareda, cuando llueve es un lodazal donde no suben pero ni las cabras. Y la parte que une a Cubulco con Canillá, ¿verdad?, lo que corresponde al municipio de Cubulco no está realizado. A diferencia de lo que ha hecho, bueno, claro, a empujones, el alcalde de Canillá, señor Januario Urizar, quien luego de algunos señalamientos en los medios de comunicación tomó cartas en el asunto y empezó a enviar maquinaria y reparar este tramo carretero, que es de mucha utilidad para los vecinos que transitan desde Cubulco hasta Canillá. Así que un llamado directo, frontal, a la Corporación Municipal de Cubulco para que tome cartas en el asunto. Vean, sé que hay muchas necesidades, que ese municipio es un municipio que está enfrentando una crisis porque hay muchos problemas, pero ojo, hemos recibido esto y ustedes lo vieron, amigos televidentes y radioescuchas, que pueden darse cuenta la queja de la comunidad, donde dicen que no hay transporte y necesitamos que exista transporte, porque si no hay transporte no hay comercio, y no hay comercio no hay desarrollo. Así que, señor Marcelino Tomás Alonso, póngase las pilas y haga algo por su pueblo. Una nota bastante positiva es la victoria del guatemalteco Charles Fernández, quien se proclamó campeón del mundo en pentatlón del mundial realizado en Polonia. Cabe destacar que este guatemalteco ya tiene muchas medallas, así que una felicitación de parte de RCN, de Conexión GT, de Revista C4 y de todo el pueblo de Guatemala a este gran campeón Charles Fernández, al igual que a todos los guatemaltecos que triunfaron en la marcha que se realizó recientemente en Europa. Vamos a tener la nota más adelante, y es que eso es un ejemplo de superación. Claro, cuesta llegar a estos niveles de profesionalismo porque pentatlón es un deporte que exige mucha fuerza, pero se puede. Así que felicitaciones, Charles Fernández, por este logro que pone en alto el nombre de Guatemala y que es un merecido reconocimiento a un atleta guatemalteco. ¿Qué pasa, señores, con el funcionamiento del Estado? Resulta de que hay una parsimonia en el Estado. Leímos recientemente en el editorial de Prensa Libre, donde hace un recuento de la lentitud en el país. Somos el único país de Centroamérica que no ha podido comprar vacunas, que está vacunando con lo que le regalaron, porque aquí no nos hemos puesto de acuerdo a quién se le compra, cuándo se le compra, cómo se le compra y cómo se le paga. Y es que eso solo demuestra que existe una burocracia enquistada en el gobierno de la República que no permite que las cosas avancen. Uno a veces se enoja y señala al presidente y realmente con un liderazgo fuerte, positivo y enérgico tal vez las cosas caminarían mejor, pero hay una burocracia añeja, una burocracia así, tumores antiguos. Hay personas que vienen trabajando en el gobierno desde el tiempo de Álvaro Arzú, Portillo, Herché, Colón, Patriota, y ahí están. Y como están sindicalizados y además son parte del renglón 011, no los pueden despedir. Y ellos
manejan su propio ritmo. Tienen dos velocidades, despacito y más despacito. Y por eso existe la burocracia. Como ustedes ven en pantalla, la denuncia que hizo el matutino Prensa Libre dice que el registro de propiedad tiene bloqueados 1.000 millones en inversiones. ¿Por qué? Porque no se realizan las inscripciones de los inmuebles. Y eso es solo un ejemplo. ¿Qué vamos a pensar de las vacunas? ¿Qué vamos a hacer con la atención médica? Se pudre la comida en las bodegas del gobierno porque no hay redes de distribución eficientes. Y si no hay una coima política que favorezca a los muy necesitados funcionarios, entonces la cosa no camina. Así que pilas con esto porque la burocracia está ahogando el funcionamiento del país. ¿Cuántos de ustedes, amigos televidentes, no han pasado una noche viendo esas series famosas de televisión, de criminalística, donde los científicos forenses encuentran pruebas impresionantes a través de métodos científicos? Y es que cuando el Ministerio Público necesita incriminar a un sospechoso, busca pruebas de tres tipos. Las testimoniales, que son fuentes que de viva voz señalan a los posibles criminales. Busca también pruebas periciales, que son aquellas pruebas científicas, huellas, ADN, etcétera, y también documentales. Pero lo que vemos acá, y según la denuncia que se hizo también en medios de comunicación, es que las investigaciones forenses tienen pocos avances, es decir, que el 60% de las denuncias que necesita análisis genético no avanza por falta de capacidad del INASIF en procesar las muestras. O sea, que si hay una violación y se recoge una muestra de semen, las posibilidades de que la víctima pueda encontrar justicia son muy pocas. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de un match genético. Es importante para la aplicación de la justicia que se le dé un empujón, que se le dé un gran empujón de oxígeno al tema de las investigaciones forenses para que el Ministerio Público y la operación de justicia tenga la capacidad de aplicar la ley de una manera irrefutable. Porque si no hay comparación genética, no se puede alegar paternidad, no se pueden ver huellas, qué decir. Así que yo creo que dentro de todas las fallas que tiene el sistema de justicia, el tema del INASIF es algo que se debe tener mucho cuidado, porque es donde nace la versión científica, la versión que es incuestionable. Es una denuncia y ojalá que el señor Fanuel García, célebre por su nominación cuestionable, pues tome cartas en el asunto también. El INASIF es una institución noble que ha logrado muchas cosas positivas, pero que requiere más inversión. Bueno, amigos televidentes, y hemos visto en las noticias recientemente que vienen dos delegaciones internacionales, una muy importante y la otra también importante, pero no tanto. Se trata de la visita de los diplomáticos de los países de España y Estados Unidos. España pues es más cultural, tiene una tasa comercial pequeña con Guatemala, pero también vemos temas de migrantes y de tráfico de drogas hacia ese país de Europa. Pero la delegación que sí nos pone a pensar es la delegación que viene de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque envía funcionarios de altísimo nivel en momentos en que la crisis política de Guatemala es muy álgida y en momentos en que el presidente Biden está cerrando filas para evitar la migración de guatemaltecos y de centroamericanos hacia Estados Unidos. Este es un verdadero problema que se tiene, y sobre esto dicen los medios de comunicación que tenemos que actuar rápido para evitar la crisis, afirmaron funcionarios de Estados Unidos. Miles de personas llegan a la frontera de Estados Unidos. Es más, solo en febrero la patrulla fronteriza de Estados Unidos capturó, oiga bien, capturó a 19,000 guatemaltecos, 19,000 guatemaltecos en cruces ilegales, solo en el mes de febrero. Dígame si esto no es una avalancha de gente. Esto es una crisis humanitaria para los Estados Unidos y eso es algo que vienen a tratar. Así que
Dentro del tema de las drogas, dentro del tema de la crisis política generada por la elección de las Cortes, lo que realmente preocupa a Estados Unidos es el tema de la migración. Y es que ¿cómo no vamos a migrar si en Guatemala no hay condiciones? La graduación de alumnos de educación media es superior a la oferta de empleos. Cada vez hay menos empleos y más necesidad. Y ante eso, la migración es algo histórico. A lo largo de todo el mundo, esto se está dando. Y Estados Unidos nos está considerando como una verdadera amenaza para la seguridad nacional. Así que vamos a ver qué traen entre manos estos norteamericanos, porque si en Guatemala no se impulsa el desarrollo, si en Guatemala no se rompe el círculo vicioso de la corrupción, no vamos a salir adelante. Aquí hay que estar claros. Corruptos no son solamente los del gobierno. Corruptos también son los empresarios que corrompen. Corruptos también son aquellos guatemaltecos que se saltan la ley, aunque sea en lo pequeño. Así que tenemos que cambiar la visión de la materia prima, que somos nosotros mismos los guatemaltecos. No podemos aplaudir a las personas que hacen un chanchullo y salen ganando. Me crucé la fila, me quedé con el cable. No, hay que cambiar la materia prima, que cambiar la visión, y es ahí donde, como hemos repetido en muchas ocasiones, es necesario reformar el sistema educativo para implementar la formación en valores éticos en los estudiantes del país. Así que vamos a ver qué se traen entre manos los gringos, pero de seguro la migración es el tema más importante. El COVID-19 sigue entre nosotros. No te confíes. Sigue las recomendaciones de los expertos. La mejor medicina está en tus manos. Protégete. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Para terminar, amigos televidentes, quiero compartir con ustedes una nota amable. Y es que los representantes de la Central de Alimentos, ¿verdad?, están apoyando un programa de aldeas infantiles SOS de la comunidad con el lanzamiento del proyecto piloto Red de Promotores Nutricionales. Según lo que dice la nota que ha llegado a la redacción de Conexión GT, la Central de Alimentos S.A. y Aldeas Infantiles SOS de Guatemala lanzan un proyecto piloto que se llama Red de Promotores Nutricionales. En este programa de aldeas infantiles SOS, que se da en Santa Cruz de Quiché y que se realizará en la comunidad de Chocamán 3, en donde se brindarán servicios de cuidado alternativo a la niñez y trabajo comunitario. El proyecto consta de varias actividades formativas donde Central de Alimentos busca formar agentes multiplicadores sobre los temas alimenticios. Así que felicitaciones a la Central de Alimentos, a la gente que está poniendo un ejemplo acá, y esto es algo que debe ser imitado por todas las empresas. Existe una responsabilidad social empresarial. Y repito algo que digo en muchos programas: la pobreza no es buen negocio. Necesitamos generar una sociedad productiva que esté atenta al mejoramiento de nuestros niños. Si no tenemos una generación bien nutrida, bien educada, ¿qué le espera a Guatemala? Así que muchas gracias por su fina atención. Yo soy Richard Shaw y este fue el análisis de la noticia de la semana.